apoyar a los empresarios que son los que crean los empleos, respaldar a los inversionistas, pero al mismo tiempo también cuidar de la capacitación, del entrenamiento y la certificación de la clase trabajadora y seguir dándole al campo el apoyo que le hemos dado. Veracruz ahora es el primer lugar productor de caña de azúcar y de azúcar, primer productor nacional de cítricos, de carne de res, de jícama, de vainilla, de plátano, de mango, de papaya, de sandía. Bueno, es un orgullo ir, como fui ahora recientemente a Texas, y ver que estaban ahí los productos de Veracruz, hasta una parroquia inaugurándose ahí, porque Veracruz ya empezó en esta etapa de poder exportar productos y no solo veracruzanos. Un insigne economista que yo respeto mucho, aunque no sea mi militancia, Luis Pasos, alguna vez hizo un libro y dijo: lo que yo propongo para Veracruz es que rearticulemos todas las fases del sector primario, del sector de la industria, de los servicios, y llegue Veracruz a tener la capacidad de exportar productos y no de veracruzanos. Yo esa lección la entendí muy bien y creo que la he desarrollado en los hechos. Y ahí vamos, vamos bien, y el esfuerzo continúa. Gobernador Fidel Herrera, un tema sensible a la sociedad veracruzana en ese momento, el del transporte urbano y los accidentes que lamentablemente han habido, que han cobrado la vida de pues una gran cantidad de padres de familia. El último, el de la semana pasada. Cuestión, ¿Qué nos dice usted? Bueno, por lo menos ya en este año son muchos menos que el anterior y muchos menos que el anterior y el anterior. Esta disputa por las rutas y por el pasaje hace que, asociado a una irresponsabilidad en el entrenamiento o en la certificación, se produzcan estos capítulos dolorosos. El año anterior fue desastroso, y en el primero que llegué a servir al gobierno, antes de tomar las medidas de carácter legal, así como aplicamos todo el peso de la ley a los cafres responsables, hemos hecho el llamado más serio a los concesionarios del servicio, y lo hemos hecho también de manera muy enérgica a las autoridades para que un caso como este, tan doloroso, pues no vuelva a repetirse. Allá en Coatepec estuve con los familiares y voy a estar muy pendiente, pero lo que no queremos es que se vuelvan a repetir estos abusos y estos accidentes, y una de las soluciones está en la modernización de Veracruz. Requerimos hacer el tranvía porque este va a aliviar de toda esta disputa de las rutas en un Veracruz que ha crecido. Betty, querido auditorio, desde que yo llegué a servirle a Veracruz hasta esta fecha se han creado, construidos 500,000 casas nuevas. Es un mundo, este es un Veracruz que ha crecido, y esto ha desarrollado nuevos segmentos y áreas que requieren de servicios eficientes. Yo me he visto ahora en la necesidad de plantearle al ayuntamiento algunas cuestiones inmediatas y otras de mayor alcance. Les he planteado que necesitamos liberar allí donde está la estatua de Salvador Díaz Mirón para darle vialidad a este recorrido, terminar, lo hablé con las autoridades de TAMSA y de la Secretaría de Comunicaciones, la red interna, que son los 13,5 kilómetros, volverlos los 28 que deben ser, para que sea consonante con la otra inversión grandísima que hemos hecho, por cierto, con la bursatilización, lo que es el libramiento de Veracruz, que va de San Julián, Paso del Toro, y de ahí de Paso del Toro a Boca del Río, y de ahí hacia Antón Lizardo, para poderle dar seguridad a los que usan el transporte público. Queremos impulsar transporte público de calidad, limpio y seguro, y esto a mí me irrita tanto, sé, como a las familias que sufren, y sobre todo pues con mi comprensión y cariño a quienes tienen deudos, y hago una vez más el llamado más enérgico a las autoridades a aplicar todo el peso de la ley. Yo sé que luego se llegan a los extremos de alguien que se quería tirar de un puente o se tiró porque decía que alguien del transporte público le había aplicado la ley. ¿Se acuerda de ese tema? Bueno, es preferible que haya denuncias de otro carácter a que haya vidas que lamentar, de suerte que con la ley, con la autoridad, con la acción y reimpulsando el programa de descacharrización, vamos a seguir renovando el parque vehicular, al tiempo que exhorto a los concesionarios a la mayor responsabilidad en la contratación del personal y a las autoridades del transporte a ser muy cuidadosas en las expediciones de las licencias de manejo. Gobernador, bueno, pues nos están hablando de que podría, incluso se están dando ya nuevos casos de influenza humana. ¿Cómo se estará preparando Veracruz para la época invernal o antes? Muy bien, y antes, pero primero quiero aprovechar la enorme red que es XCU por internet y por televisión para decirle a todos los paisanos, amigos, a los que vienen acá, que dentro de poco vamos a inaugurar en lo que es el Acuario de Veracruz, el 20 de noviembre, el delfinario del Acuario.
a don Baltasar Pasos y la generación que bajo su comando hizo posible el acuario, que es ahora el gran atractor, casi 1 millón de visitantes llegan ahí, entre ellos muchos niños, pues fueron la base que nos ha permitido construir otra parte adicional a nuestro acuario y vamos a tener pues el delfinario. Ahí les invito. Veracruz se preparó muy bien en la temporada anterior para la etapa que siempre nos da de la influenza. Miren, yo soy originario de la cuenca del Papaloapan y ahí desde niño nos vacunaban de todo, porque aquello era una selva, tétanos, viruelas, tosferina, poliomielitis y también de la gripa, de la influenza. Cuando llegué al gobierno de Veracruz establecimos un convenio con la Fundación Pasteur, el doctor John Rementería, que había estudiado en Francia, facilitó mucho esto. De manera que nosotros año con año hemos venido vacunando sobre todo a los niños y a los adultos mayores de 70 años con la vacuna de la Fundación Pasteur de la gripa. Lo que ocurrió, por ejemplo, allá en La Gloria, 2.450 metros sobre el nivel del mar en una montaña, fue un capítulo muy frecuente de gripa. Pero también aquí nosotros le invertimos mucho dinero al único laboratorio de salud pública de la República Mexicana que tiene la capacidad para hacer los análisis moleculares, bioseguridad 3, tanto para los riesgos del terrorismo como para las implicaciones de algún tipo de virus como este desconocido. Nuestro laboratorio tiene una cercana relación con Atlanta, con Galveston, y ha tenido la visita de expertos y de científicos tan renombrados como el que descubrió el síndrome agudo respiratorio, el doctor Brown. Bueno, nosotros vacunamos, vamos a volver a vacunar. Junto con el gobierno federal ahora lo haremos. Nosotros estamos muy pendientes siempre de detectar y de analizar los casos de gripe. La gripe siempre ha existido. Esta dicen que tiene como referente aquella que le llamaron la gripe española en 1918 y después había un alertamiento mundial porque luego de la gripe aviar que vino de China se esperaba que hubiera un desdoblamiento. Esta luego la trataron de identificar con los puercos, le llamaron gripe porcina, apareció que había arrancado en California, aunque de repente un buen día me despierto el 23 de abril con que decían que era acá en La Gloria y querían que exhumara yo el cadáver de alguien que se llamaba Edgar Hernández. Yo le expliqué a las autoridades sanitarias que no podía porque según mis registros no era posible hacer eso. Me dijeron que es que había regulaciones internacionales, que era yo responsable de lo que pudiera ocurrir conforme a los códigos sanitarios del mundo. Le dije, no, yo no me opongo, simplemente Edgar Hernández no lo pueden exhumar porque no está muerto. ¿Por qué? Porque él fue vacunado y después, cuando le detectaron una gripa junto con otros 500 habitantes de La Gloria, que es un pueblo de la montaña donde hay frío todo el año, pues fueron analizados y fueron curados con amoxicilina y con paracetamol, o sea, mejoral y lo que aquí curamos, la gripa. Bueno, se vino todo este capítulo y después encontramos que, o dijeron que este asunto de la gripa ya identificada como el virus N1H1, H1N1, era solo curable con el Tamiflu. La medicina de Veracruz descubrió también que la amantidina la curaba y nosotros estuvimos en todo momento atentos. Oigan, tuvimos saldo blanco en la etapa de la alerta y la alarma y había un organismo por ahí federal que vigilaba todos los hospitales de Veracruz, checaba todas las camas y verificaba todas las casas y a todos los que tuvieron la gripa de esa naturaleza les fuimos dando seguimiento y seguimos todavía muy atentos con ellos. ¿Qué vamos a hacer? Lo que hicimos el año pasado y tenemos que seguir haciendo. Vamos a vacunar en todos los niveles. Yo me acuerdo algún día, alguna madre de familia de aquí, del Ruller, me dijo, oye, es que hicieron llorar mucho a mi niño. ¿Por qué el gobierno anda vacunando en el sistema particular? Le dije, pues es nuestra obligación vacunar a todos. La misma señora después me daba las gracias de que todos sus niños estaban muy bien y que bueno, yo espero que así suceda en esta nueva temporada de invierno. ¿Por qué? Porque por el cambio climático estamos advertidos que va a ser un invierno muy crudo. ¿Y por qué? Porque hay el riesgo, conforme los pronósticos sanitarios federales y de la Organización Mundial de la Salud, que esta pandemia pueda seguir existiendo. Pero la prioridad de mi gobierno para mantener la salud de los veracruzanos y seguir creciendo es las medidas sanitarias, como las hemos venido haciendo, la vacunación y la atención oportuna. Al primer síntoma tomamos la prueba, la mandamos al laboratorio y si hay riesgo, hospitalizamos. Al día de hoy no tenemos a nadie hospitalizado. Gobernador Fidel Herrera, estamos entrando a la parte final de este programa Periodismo de Análisis. El próximo año tendremos elecciones en Veracruz. ¿Cuál es el compromiso del Ejecutivo Estatal? De respeto y de
atención total. El periodo electoral, el año electoral empieza en noviembre. La elección se celebrará el 4 de julio del 2010. Es una